Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en espacio más de entrevistas y hoy vamos a charlar con Nahuel Casino. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás? Muy buenas, Oriol. Encantado de estar aquí contigo y poder charlar. Para mí también es un placer tenerte aquí en este espacio. Te presento, en primer lugar, decir que eres coach, experto en copywriter y también en ventas online. Trabajas ahora con la masculinidad consciente y la transformación personal, acompañando a tus clientes en sus caminos de reconexión personal. Organizas también workshops y retiros de crecimiento. Me gustaría, Nahuel, empezar preguntándote acerca de la masculinidad consciente. Háblanos de este concepto. ¿En qué consiste? Bueno, al final, Oriol, yo creo que estamos viviendo un momento donde estamos elevando la conciencia, ¿no? Y en esa elevación de la conciencia, como hombres, tenemos que abrazar esa parte que siempre hemos sido de energía masculina, pero también entender que no solo tenemos energía masculina, sino que tenemos también energía femenina, ¿no? Y sobre todo, cómo integrar esas dos cosas que al final parecen opuestos, pero que una vez lo integramos, nos convertimos en ese ser completos que somos ya de por sí, pero que a lo mejor nos hemos olvidado porque inevitablemente en este mundo en el que nos estamos moviendo hoy en día hay mucho bienquedismo, hay mucha Ujú. ser políticamente correcto Sí. y parece, estamos tendiendo a un discurso donde ser hombre es una vergüenza y creo que uno de mis grandes trabajos y misiones es recuperar ese orgullo y recuperar esa sensación de que ser hombre es igual de necesario que ser mujer y que juntos, como sociedad y como seres humanos, encontrándonos ahí en la unidad y en el amor, es donde realmente vamos a crecer como seres. Totalmente. Yo a nivel personal, Nahuel, tengo la sensación como que la historia son como péndulos, son como ciclos. Es como que vamos de un extremo a otro. Durante muchos siglos, ¿no? Las mujeres han sido oprimidas, han habido también unos desagravios, ha habido también un desequilibrio muy fuerte. Ahora es como que estamos entrando en una fase en la que se está corrigiendo muchas de estas políticas que yo creo que obviamente son machistas y eran machistas, pero a lo mejor también estamos entrando en otro extremo, ¿no? Que a lo mejor hay una parte de mujeres que atacan a los hombres. Los propios hombres también se atacan a sí mismos con lo que tú dices, esa identidad masculina, ¿no? Efectivamente, yo creo que al final, igual que no podemos negar, ¿no? Todo el pasado, como tú dices, donde se ha oprimido a la mujer, tampoco podemos negar que hoy en día hay cierta tendencia a ir a la contra, ¿no? Y lo que pasa es que cuando vamos a la contra y cuando hay lucha, es que no nos encontramos desde vernos como somos y al final somos lo mismo, ¿no? No dejamos de ser seres humanos que nos podemos encontrar luchando o amándonos los unos a los otros. Y obviamente el concepto de amor puede sonar muy hippie, abrazar árboles, muy esotérico o poco concreto, pero al final no deja de ser ver al otro como a ti mismo, ¿no? Bueno, voy a meterme en cosas de, como decía Jesús, ama al otro como a ti Sí, sí, mismo. Por lo tanto, tenemos que amarnos a nosotros mismos lo suficiente y lo máximo como para poder amar al otro, incluso con sus diferencias, ¿no? Porque a lo mejor yo te veo a ti y digo, o sea, no me gusta la planta que tienes detrás, pero eso que no me guste a mí es mío, no tuyo. Y en ese exacto, mío, no tuyo, nos tenemos que encontrar en, igual a ti no te gusta el Buda que yo tengo, y nos amamos y nos encontramos en ese entendimiento, ¿no? Entonces, para mí, totalmente, los hombres necesitamos recuperar ese orgullo y necesitamos recuperar esa conciencia sobre, oye, somos importantes, somos necesarios, e igual que lo es y lo son las mujeres. Y juntos podemos crear esa sociedad que queremos, menos desnaturalizada, menos descentralizada y encontrarnos de nuevo, como digo, en ese amor que nos podremos tener los unos a los otros. es así. Lo que veo también es que cada vez hay una tendencia, ¿no? Hablamos siempre de tendencias, obviamente, cada caso es particular, pero ahí también hay una tendencia de que hay muchos hombres que también renuncian, ¿no? A esa parte de masculinidad, porque se está como generando ese tipo de asociación de que todo lo que sea masculino es como negativo. Mm. Entonces yo creo que eso es lo que también ha hecho que muchos hombres tengan ciertas inseguridades o ciertas dudas al respecto. Totalmente. Además, que debemos ver que yo como hombre tengo energía masculina y también tengo energía femenina. Exacto. Y esa integración de las energías, de la energía masculina y femenina dentro de mí, hace que yo sea un hombre completo. Pero yo, como hombre, tengo más energía masculina que energía femenina. Y esto es Ujú. también interesante verlo porque ahí abrazo, digamos, mi naturaleza biológica, donde Claro. yo sí que creo que hay cierta parte de naturaleza biológica y no podemos negar eso, ¿no? Yo como hombre, pues soy más grande que la mayoría de las mujeres, tengo más testosterona y esa capacidad que tengo la tengo que utilizar. Y si la pongo al servicio y no la pongo en la lucha, igual que otra persona de un equipo puede poner al servicio el, oye, yo soy muy bueno siendo portero, tú delantero,
pues sé tu delantero y tu portero. Pero eso no implica que el portero sea mejor que el delantero y el Claro. delantero mejor que el portero. Lo que tenemos que entender es que si estamos en un mismo barco y remamos todos poniendo al servicio nuestra propia fortaleza, vamos a llegar mucho más lejos que peleando entre nosotros porque tenemos que ser exactamente iguales. Y no somos iguales, lo que tenemos es mismos derechos, mismas capacidades de lograr lo que queremos, pero inevitablemente en ese lograr lo que queremos también debemos sacrificar, ¿no? Si yo por ejemplo, yo me pongo en el papel de una mujer y si yo quiero tener una gran carrera impresionante y dedicarme solo a los negocios, probablemente tenga que sacrificar una parte familiar, ¿no? Y igual un hombre, si quieres ser un padre presente, necesitarás sacrificar y no estar solo pensando en tus inversiones o en el negocio y estar presente. Yo creo que ese es el cambio de conciencia, ¿no? Se habla en el curso de milagros de que al Sí. final el milagro no deja de ser un cambio de percepción, ¿no? Entonces, dejemos de percibir eso de la lucha entre hombres y mujeres y empecemos a percibir cómo podemos integrarnos los unos a los otros. E igual que yo, como hombre, tengo energía masculina y femenina, las mujeres también la tienen, porque una mujer que es emprendedora, que sale a hacer, está en su energía masculina, está en el hacer, en el empujar, en la dirección, en el foco, pero obviamente también tiene más capacidad que yo a lo mejor para conectar con esa energía femenina que yo la tengo y me ha costado mucho integrarla, como por ejemplo son herramientas para parar, para descansar, para ir Ujú. hacia adentro, a reconocernos, a conectar con nuestras emociones, porque como hombres también tenemos que ser capaces de conectar y de saber nuestras emociones. Entonces debemos, yo creo, diferenciar entre hombres y mujeres y energías masculina y femenina, que obviamente los dos tenemos, pero no en la misma medida y tenemos que ser capaces de integrar en equilibrio, que no quiere decir 50-50, esas Ujú. energías dentro de nosotros para yo creo que ser ahí hombres y mujeres completos. Totalmente. Es estar unidos en nuestras diferencias, aunque seamos distintos, ¿no? Encontrar ese amor que nos une o que nos conecta Ahí está. y crea pues esa sinergia. Nahuel, háblanos también de esos círculos de hombres. ¿Cómo es? ¿Cómo se organiza? ¿Qué tipo de perfiles encontramos? ¿Ese tipo de círculos? ¿Cuál es el tipo de dinámicas que se realizan? Pues mira, una de las cosas que yo me he dado cuenta, Oriol, es que dentro de esta falta de masculinidad consciente, ¿no? De hombres que puedan conectar con su masculinidad y sentirse orgulloso de ella y ponerla al servicio, porque hay una frase que a mí me gusta siempre decir y es, oye, nada es bueno ni malo, ¿no? Es depende del contexto. Yo te puedo dar un Mm, martillo y que tú te pongas a crear el mueble perfecto o que te mm, pongas a martillar la cabeza a todos tus vecinos. Entonces, es el problema del martillo, ¿no? El problema es cómo tú estás usando eso, ¿no? Entonces, fíjate que ahí está la frase de prefiero ser un jardinero, un guerrero en un jardín que un exacto. jardinero en la guerra, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, decimos, vale, pues no es malo que un hombre desarrolle su fuerza, incluso su agresividad y sea capaz de controlarla, ¿no? Porque dicen, un ser de luz al final no es el que solo tiene lo bueno, sino el que ha entendido que tiene lo bueno y lo malo y es capaz de saber qué parte alimentar, ¿no? Que esto en psicología se habla mucho de qué parte alimento, ¿no? El perro de arriba, el perro de abajo, en Gestalt. O sea, todas estas cosas nos dan a entender que debemos aceptar e integrar nuestra sombra para poder utilizarla en beneficio y en pro de lo que queremos, ¿no? Y Ujú. entonces los círculos de hombres al final no dejan de ser lo que ya teníamos como hombres, ¿no? Que era poder mirar a otro hombre como hermano, como igual y acompañarnos ahí. Porque si algo tengo claro es que si bien todos somos seres humanos, también tenemos diferencias y diferencias sustanciales. Por eso muchas veces yo, como hombre, necesito contarle a un hombre mi vivencia como hombre, porque ese hombre va a ser capaz de entender por lo que yo estoy pasando de forma más sencilla que a lo mejor una mujer. Esto no quiere decir que de forma... oye, el lenguaje lo entiendo, ¿no? Voy a entender lo que me dices, pero la presión que también tenemos los hombres, a lo mejor por proveer, por competir. Anda que no es competitivo el Mm, mundo de los hombres, ¿no? Y totalmente. salimos y competimos y nos peleamos entre nosotros, que eso es otro tema de cómo encontrarnos más en el amor, pero inevitablemente es un mundo más competitivo. Y en esa competición yo a lo mejor me puedo sentir sobreestimulado o que no puedo con todo o que cargo demasiado y en esa hermandad, en ese oye, ver a mi hermano y poder contarle y que Mm, él me entienda porque está en lo mismo, nos hace sentir más poderosos. Si nos damos cuenta y pensamos un poco en el pasado, las tribus o las comunidades que crecían juntas eran los propios hombres en los que enseñaban a los hombres a ser hombres. Y mm, por eso los hombres, hombres
conscientes, en esa época no había ese término, eran simplemente hombres buenos, ¿no? Por así decirlo, porque Claro. siempre hay buenos y malos dentro de nuestros cánones, pero podemos Ujú, entender cómo un hombre regulado es un hombre que ha sido enseñado a regularse. Es decir, lo que decíamos, prefiero ujú, ser un guerrero en un jardín, pero sé que puedo ir a la guerra, porque sé que si en algún momento lo necesito, puedo utilizarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día hay hombres que lamentablemente están desregulados porque o niegan esa parte o no saben gestionarla. Y en esa incapacidad de gestión emocional, de regularse a uno mismo, de entender que, oye, de nuevo, ¿no? Lo que rechace yo de la planta no habla de ti y de tu planta, habla de mí y de mi ujú, incapacidad de entender que tu planta es perfecta y estoy yo simplemente haciéndome de espejo y viendo ujú, una carencia o un dolor que tú me estás generando, pero que no deja de ser mío, ¿no? Entonces, volver a encontrarnos como hombres en esas hermandades, para mí es esencial, porque nos va a hacer regularnos como hombres, nos va a hacer ujú, conectar desde la hermandad y nos va a hacer ser mejores hombres. Que Oriol, como trabajo, es imprescindible, porque ujú, se vienen nuevas generaciones a las que tenemos que enseñar a ser hombres conscientes, equilibrados, masculinos, que abracen su energía femenina. Y para eso necesitamos primero nosotros ser el cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? Entonces, el círculo de hombres, los retiros de hombres, los trabajos de la masculinidad, es algo tan esencial y que se ha perdido que para mí uno de los objetivos es poder recuperarlo y volver a ofrecerlo a la sociedad, al mundo, para de nuevo crear esa sociedad de hombres equilibrados, conscientes, que podamos en conjunto, con ujú, mujeres también equilibradas y conscientes, ujú. crear la sociedad del futuro que no esté tan desnaturalizada, que no esté tan en lucha constante, que estemos simplemente entendiendo que juntos somos más fuertes. Y puede sonar a cliché, ¿no? Puede sonar a la típica frase de taza de Mr. Wonderful, pero dices, hostia, no hay nada más poderoso que amarnos los unos a los otros. Ujú. Es un contagio de emociones, en este caso agradables o satisfactorias, o más placenteras. Nahuel, para que la gente también se ubique un poquito, ¿cómo se desarrolla una sesión de círculo de hombres? ¿Cómo sería quizá un encuentro habitual? Bueno, al final debemos entender que una hermandad no se crea de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, los círculos de hombres son actividades periódicas Ujú. porque inevitablemente yo tengo que generar una confianza contigo, tengo que Claro. generar un acuerdo contigo, tengo que generar la capacidad de decir, oye, esta persona que está al otro lado me está sosteniendo y yo la estoy sosteniendo a ella. Y en Claro. esa confianza debemos ir encontrándonos poco a poco en la recurrencia, ¿no? Entonces, por eso los círculos de hombres no son una actividad concreta y puntual, como sí podrían ser los retiros o los workshops, donde sí Ujú. podemos encontrarnos y trabajar cosas concretas, pero Ujú. el círculo en sí es un espacio que juntos vamos creando y donde en ese espacio que juntos creamos vamos encontrando a nuestros hermanos, a las personas con las que podemos confiar, esas personas con las que sabemos que si, oye, yo mañana tengo un problema, sé que me estás sosteniendo. Y simplemente, y lo decía, el otro día venía con un hombre en BlaBlaCar, ¿no? Y me Ujú. decía, si me hubieran dado un abrazo, ¿cómo hubiera cambiado todo? Si me hubieran dado un abrazo, si hubiera sanado todo el dolor que yo en ese momento tenía, me estaba hablando de una depresión que pasó, ¿no? Ujú. Y, ostras, qué dificultad tenemos los hombres de recibir abrazos de otros hombres, como a lo mejor no nos han enseñado o no hemos recibido abrazos tanto de nuestros padres, porque inevitablemente ellos tampoco han sabido dárnoslo, nos han criado más las mujeres y entonces no hemos aprendido a, oye, hermano, te quiero y quiero darte un abrazo para sostenerte y mostrarte que estoy aquí al otro lado, ¿no? Entonces, en esa hermandad la tenemos que ir construyendo y eso es el círculo de hombres, ¿no? Un evento recurrente. Yo trato de hacerlo semanal o quincenal, donde una Ujú. persona como yo, que no deja de ser uno más, facilita el espacio y un poco las dinámicas para, como decíamos, ¿no? Que Ujú. unos nos hagamos a otros de espejos, ¿no? Y vea lo que rechazo en ti y vea cómo lo estoy rechazando en mí y podamos al final, yo creo que la esencia es amar donde es difícil, ¿no? Ujú. Amar donde cuesta, amar donde te tengo que soltar y dejar libre, amar donde más me estás haciendo ver a lo mejor mi carencia o lo que yo no estoy pudiendo hacer y me gustaría. Y en ese espejo que nos hacemos un hombre a otro, es donde podemos crecer desde un amor consciente entre hombres. Y para mí eso es lo especial del círculo de hombres, esa sostener, ese amar, ese entendernos y el poder realmente sentir
que tenemos de nuevo esa tribu que nos respalda y con la que de forma subconsciente podemos Mm. entender que podemos salir a cazar y sentirnos protegidos porque hay alguien que nos guarda las espaldas. Cuando hablas también de tribu, me viene a la mente también que uno de los grandes problemas o retos del futuro es la soledad. Cada vez la gente se siente más sola, tenemos más tecnología, tenemos más capacidad de poder conectar con los demás a nivel tecnológico, pero aún así la gente dice que se siente sola. Incluso con el tema de amistades, es curioso porque nosotros en consulta, trabajando también con jóvenes, preguntamos muchas veces acerca de los amigos. Y es curioso porque cada vez la gente te dice que tiene menos amigos. O amigos Increíble. entendido como una figura de vinculación, no como tengo Total. conocidos, compañeros, no, no, amigos. Sí, sí, alguien al que sepas que te puedes abrir a pecho descubierto, que le puedes soltar toda la mierda que estás sosteniendo y que sabes que se va a quedar ahí. Y se me ponen los pelos de punta porque hasta hace nada, relativamente, hasta hace apenas unos años, yo no tenía amigos y además, no solo que no tenía amigos que alguno tenías, ¿no? Pero no esa sensación de abundancia en las Mm. relaciones. Y creo, y esto es creo que es el experimento más longevo que se ha hecho en Harvard, donde medía Sí, cuál era el factor de longevidad más importante y era la comunidad, ¿no? Los amigos que tenías a tu alrededor, lo que hacían que realmente te sintieras bien y te sintieras pleno, ¿no? Que al final no deja de ser correcto. esa, el objetivo de la vida, ¿no? Sentirme pleno viviendo. Ya no tanto felicidad o optimismo, que caemos en a lo mejor negar sentimientos, sino plenitud, ¿no? Poder Mm. sentirme pleno. Y a mí una de las cosas que me fascinan es ver cómo entre hombres podemos generar esa amistad y podemos generar esa vinculación siempre que tengamos el espacio y el tiempo a dedicar. Muchas veces, y estamos en una sociedad, creo que confirmarás, Oriol, y estás Ujú. de acuerdo conmigo, demasiado centrada en el hacer, demasiado centrada en el conseguir, en el conquistar hacia afuera y muy poco de ponerme un espejo y mirarme y mirar mis traumas, mis carencias, mis problemas, que todos los tenemos y que hasta que no nos enfrentamos a esa parte de nosotros mismos que negamos de alguna forma, Mm. nunca vamos a poder ser seres plenos. Y esto pasa una cosa, yo me di cuenta hace relativamente poco, donde cuando nosotros nos formamos una identidad, por ejemplo, una de mis heridas, digamos, y me encanta abrirlo aquí y Ujú. mostrarlo al mundo, porque creo que como hombres debemos estar conectados con la emoción y poder hablar de nuestras propias heridas, es el abandono, ¿vale? Y entonces el abandono, si yo tengo la identidad de que soy un niño, mi niño interior ha sido abandonado y yo sigo siendo abandonado, al final, ¿qué voy a encontrar en el mundo? Voy a encontrar gente que pueda reafirmar eso que yo estoy buscando, Es un gente que me patrón. abandone para una y otra vez reafirmar quién es Nahuel Casino, el niño abandonado. Pero una Mm. vez cambias, de nuevo volvemos al curso de milagros y haces ese milagro, ese cambio de perspectiva y empiezas a decir, hostia, si esa persona se ha ido, a lo mejor en vez de abandonarme, me está dando el regalo para ver cómo yo puedo transitar Mm. esta herida que es de mi niño interior y Ujú. así ganar a esa herida, así poder integrarla y saber que no ha sido, que no es algo que tenga que seguir repitiendo. Y entonces en ese cambio de perspectiva, cuando no ha cambiado nada en el mundo, porque a lo mejor esa persona se sigue yendo, pero ha Mm. cambiado todo tu mundo, porque dejas de ser el abandonado y empiezas a ser el que recibe el regalo para transitar y mejorar, ¿no? Pero claro, aquí tenemos que ser capaces de alguna forma soltar nuestra identidad, no apegarnos demasiado a lo que creo que soy o a la idea mental que he montado de lo que yo creo que soy y poder liberarnos de eso, porque de otra forma vamos a ir constantemente encontrándonos gente que nos reafirme nuestras propias heridas, porque en esa reafirmación de nuestras heridas también está el papel que creemos que tenemos que desempeñar y le pasa al abandonado, le pasa a la víctima, le pasa al que no se siente visto. Una Mm. y otra vez vamos encontrando gente que reafirma eso hasta que no soltemos esa identidad y generemos el milagro de poder verlo desde otra perspectiva. Al final es un cambio de las gafas que te pones. Total. Así ves el mundo en función de lo que tienes dentro, de lo que llevas en tu interior. Total, y una de las cosas que más me voló la cabeza es entender que yo, a lo largo de toda mi vida, de mis 30 años de vida, no he interactuado con nadie más que conmigo mismo y mi sistema de pensamientos. Porque al Mm. final yo cuando hablo Wow. contigo, realmente estoy hablando con lo que yo creo que eres tú, pero no con lo que tú eres de verdad, porque tú eres mucho más de lo que enseñas, de lo que yo puedo ver a través de esta cámara, e Ujú. incluso más de lo que tú mismo eres consciente. Ujú. Entonces, todos somos tan grandes que al final cuando te das cuenta
que solo interactúas con tu sistema de pensamiento y lo que proyectas en el mundo, dices, vale, pues si hay algo que me molesta, me está molestando de mí mismo. Y en ese molestarme de mí mismo empieza el verdadero desarrollo personal, que es el mirarte a ti mismo siempre, mirarte cómo reaccionas, mirarte cómo te estás comportando, cómo estás sintiendo, y en ese automirarte constantemente es donde está el crecimiento espiritual, personal y cualquier crecimiento. Porque si yo estoy cargando en ti constantemente el me molesta, mira qué mal me habla, eso es mi problema. Y hasta que yo no lo haga responsable de ello, no voy a poder transitarlo y superarlo. Totalmente. Yo, Nahuel, hace tiempo que llegué a la conclusión que el crecimiento personal realmente se basa en autoconocimiento. Es como la piedra angular de todo cambio, de toda transformación, de todo crecimiento. Cuando te conoces a ti mismo, cuando haces ese proceso de introspección, todo lo demás cambia. Aprende Total, habilidades sociales. Empieza primero habilidades sociales contigo mismo. total, Aprende liderazgo. Empieza liderándote a ti mismo. Aprende a cómo poder generar impacto en los demás. Genera impacto en ti mismo. totalmente, totalmente. Y te das cuenta cómo al final todo es volver a ti, ¿no? Todo es volver a recordar quién eras, ¿no? A recordar cuáles eran tus capacidades, cuál eran tal, y no creerte, que esto es algo que a mí me ha costado mucho, porque yo soy muy buen storyteller, yo soy muy bueno comunicando. Y en ese ser muy bueno comunicando y ser muy buen storyteller, me cuento unas películas a mí mismo que son fantásticas. Y son tan coherentes y me conoce tan bien mi ego a mí mismo que me cuento unas películas que yo mismo me puedo creer. Pero en ese autoconocimiento, como tú dices, el que ya realmente dices, hostia, aquí me veo de verdad como soy, con mis carencias, con mis virtudes, con mi luz y mi sombra integrada, es cuando empiezas a dudar de esa película que te estás contando y ver realmente lo que eres y no lo que has construido alrededor de lo que eres. Esto me pasó a mí cuando yo tuve mi primera depresión hace 5 o 6 años, donde yo me identificaba con mi profesión. Y lo que me pasaba es que yo decía, yo soy copywriter, ¿no? Y solo era copywriter, ¿por qué? Porque papá y mamá a mí el amor me lo habían dado de forma que cuando yo lo hacía bien, es decir, sacaba buenas notas, hacía lo que se suponía que tenía que hacer, me daban ese amor. De forma inconsciente, ellos me aman, ¿no? De forma total, pero inevitablemente lo que nos han enseñado o lo que nos han enseñado para educar es Amor condicionado. amor condicionado, efectivamente. Y en Exacto. esa condición tú, como adulto, estás de forma muy inconsciente buscando el amor y la aprobación de mamá y papá. Entonces, cuando yo me vi a mí mismo diciendo, vale, ¿y si yo dejo de ser copywriter? ¿Quién soy? ¿Y cuánto valgo? Porque ¿cuál es mi valor si dejo de ser la identidad que siempre he creído ser? Y entonces ahí me hizo así la cabeza, me explotó, tuve mi depresión y como a mí lo que me gusta es la caña, pues dije, oye, pues si yo no sé lo que es no ser yo como trabajador, lo que tengo que hacer es transitar eso. Y estuve 8 meses sin trabajar para experimentar cuál era mi valor como ser humano sin hacer el trabajo. Y en ese momento me di cuenta de lo expansivos que somos como seres humanos, de que todos tenemos un potencial ilimitado y de que al final las etiquetas que nos ponemos, me da igual que sean etiquetas de rollo político, tipo feminismo, machismo, lo que sea. Me da igual que sean etiquetas de veganismo, carnívoro, no sé qué. Me da igual que sean etiquetas sociales, etiquetas religiosas. Al final todo nos está limitando porque una de las cosas que más me ha gustado de entender del curso de milagros es comprender que lo infinito, lo inefable, ¿no? No puede ser explicado con algo finito como es el lenguaje y nosotros somos seres infinitos, somos mucho más de lo que estamos incluso en este cuerpo físico. Entonces, aunque suene un poco hippie abrazar árboles, creo que debemos abrazar esa grandeza que tenemos todos dentro y a partir de ahí ir construyéndonos, pudiéndonos mirarnos con amor, con compasión, encontrando al final que el poder que tenemos y que en el curso de milagros habla de Dios, ¿no? Y que Dios nos ha dado es el poder decidir hacia dónde queremos mirar. ¿Miro hacia el miedo que me generas tú o miro hacia la bendición y el amor que me está generando el poder ver esto de forma sincera? Totalmente. Creo que el curso de milagros es totalmente recomendable. Yo no lo he hecho, no he hecho ninguna formación al respecto, pero sí que es verdad que he conocido mucha gente que ha estado estudiando el libro, que ha estado también formándose, porque sé que también hay seminarios, hay también talleres al respecto, y les ha cambiado muchísimo la vida.
Es como un antes y un después. Lo tengo yo es un pendiente, cambio lo de tengo ahí. percepción. Sí, sí, Total, totalmente. y dices, hostia, ¿cómo al final esa inmensidad que tenemos, ¿no? Ujú, Que es la inmensidad que yo tengo como hijo de Dios, pues, y quitemos el Dios de cristiano, musulmán, o sea, al final entendamos como el universo, la vida, ¿no? Pero como ese hijo y ser parte de ese todo, yo tengo el potencial de crear, ¿no? Y esa creación ujú, de mundos no deja de ser de nuevo el cambio de percepción, porque cuando yo vivo en el infierno, es decir, viendo que todo el mundo me ataca, que todo es malo para mí, y cambio la percepción y empiezo a ver que todo es maravilloso, que todo es desde el amor, que todos son aprendizajes, que todos son ujú. regalos, he cambiado y he creado un mundo totalmente distinto solo haciendo ese milagro del cambio de perspectiva. Es así, totalmente. Bueno, nos acercamos ya al final de la entrevista, ha pasado muy rápido, siempre digo que es muy buena señal. Me gustaría que Igual. pudieras dar un último mensaje quizá a la gente que nos está viendo. A lo mejor hay hombres que nos ven que les gustaría participar en estos círculos, a lo mejor hay también mujeres que también tienen curiosidad, ¿no? Para conocer también esta parte de la masculinidad consciente. ¿Qué les podríamos decir a estas personas? Bueno, lo primero que le podríamos decir es que yo creo que al final la respuesta siempre está en elegir el amor, ¿no? Es decir, Ujú, si yo estoy eligiendo, si estoy viendo algo y algo me duele, puedo elegir odiarlo o puedo ujú, elegir ver ese regalo, ¿no? ¿Cuál es el regalo que no estoy pudiendo ver aquí? Porque amar al final es amar donde es difícil, ¿no? De nuevo lo ujú, decíamos, es amar cuando el otro me está poniendo delante un espejo que me muestra mi dolor, que me muestra lo que me falta, que me muestra lo que a lo mejor quiero y no estoy haciendo por mí ujú. mismo. Entonces, si siempre volvemos al amor, si siempre volvemos al amor, nunca vamos a ir a la lucha. Y si nunca vamos a la lucha, al final nos vamos a poder encontrar como sociedad, ¿no? Y para los hombres o incluso las mujeres que quieran saber más, pues la parte más interesante es que puedan verse a sí mismos reflejados en el otro. Porque si no, ¿por qué creamos los círculos de hombres, los espacios, workshops, retiros? Para que tú puedas, con todo el trabajo que haces individualmente, Ujú. verte reflejado en el otro, que ahí es donde de forma práctica estás poniendo a tu servicio el desarrollo personal. Entonces, obviamente recomiendo que me sigan por Instagram y en Muy bien. YouTube. El Camino del Felino creo que es un sitio donde estoy tratando de tomar este mensaje y ser un poco un canal para expresarlo al mundo. Y Ujú. a partir de ahí, pues ahí estoy derivando a los diferentes sitios, como puede ser los círculos de hombres y tal. Ahora Muy mismo en bien. nahuelcasino.com solo está mi parte y mi faceta de marketing, porque estoy Ujú. construyendo toda esa otra Muy parte bien. desde la marca personal, porque no deja de ser el camino del felino parte de Nahuel Casino. Qué Y bueno. ahí iré comentando toda la parte de cómo apuntarte a los círculos, cómo apuntarte a los retiros, etcétera. Por ahora, si quieren, me pueden escribir por Instagram, por mensaje directo, El Camino del Felino, y ahí obviamente les facilitaré pues, todo el horario y los precios para poder unirse a esa hermandad que estamos creando y que creo que es tan importante hoy en día. Muy bien, está fantástico. Nahuel, ¿por qué el felino? Me ha salido también la curiosidad Es de por Mi, qué mi este animal. nombre, mi Sí, nombre Nahuel es un nombre precolombino que viene de los vale. indios mapuches Sí. del sur de Argentina y Chile. Y este nombre significa gran felino, significa Ah, jaguar. Entonces, en su qué idioma que es bueno. el araucano. Y entonces, bueno, pues todo se dio. Yo siempre me he sentido como muy alineado con esa parte guerrera, con esa parte de los ancestros. Y cuando estaba pensando en el nombre del proyecto, y además no deja de ser mi camino, ¿no? Porque yo soy un ser Claro. imperfecto que estoy contando cómo lucho y cómo llego al amor y cómo mi ego me tiende a pelear y entonces vuelvo. Y al final no, yo no soy un ser iluminado, ni mucho menos. Yo lo que estoy haciendo es trabajar en mí mismo y mientras trabajo, como buen maestro, trato de enseñar para aprender, ¿no? Entonces, siempre es mi camino, es el camino del felino y Qué sin bueno. tener ningún dogma, sin tener la verdad absoluta, lo muestro para quien pueda inspirarse y elegir ese camino. Está fantástico. Nahuel, espero y deseo que la gente que os ha visto pueda ampliar las miras, como tú decías antes, ¿no? Que puedan crear esos milagros a través del cambio de perspectiva, que puedan abrirse a la posibilidad también de conocer esa masculinidad consciente, la masculinidad que siempre ha estado con nosotros, porque en algún momento quizá perdimos de vista. Y qué mejor forma también de volver a reconectar con esta masculinidad que con grandes expertos, como es el caso de Nahuel Casino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Oriol. Ha sido un Un placer charlar abrazo, contigo. un abrazo fuerte. Cuídate. Un Chao. abrazo.